Bueno, ya veo que ya somos 22 participantes, entonces les doy la bienvenida a este seminario. Mi nombre es Diana Sánchez, estoy en el área de nóminas y junto con mi compañero Francisco Abarca estaremos impartiendo el seminario de SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación. Bueno, el contenido de este curso radica en que vamos a ver cuál es la definición de las siglas que ya se los acabo de mencionar, cuál es el fundamento legal, quién utiliza esta plataforma, qué contempla su uso, cuáles son las características de operación de este sistema, qué productos arroja este sistema o cuáles son las características de los documentos de salida, los reportes que se manejan en este sistema, qué tipos de reportes arroja, em, y básicamente este ejercicio práctico pues ya se estará explicando en cada diapositiva, porque bien a bien este material es para visualizar todos los apartados del sistema, con qué información alimentar. em, y bueno, vamos a dar inicio. En la definición, pues tenemos que este sistema es el Sistema Único de Autodeterminación. Es una herramienta diseñada por el propio Instituto Mexicano de Seguridad Social para realizar los cálculos de las cuotas obrero-patronales. Estas cuotas obrero-patronales, pues son responsabilidad del patrón determinarlas y ¿qué conceptos abarca? Pues es el concepto de cuotas IMSS, de las ramas de seguridad social de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de guardería y prestaciones sociales y temas relacionados con el Infonavit. Bueno, el fundamento legal, pues básicamente lo marca la Ley del Seguro Social en su artículo 39, donde nos dice que las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón es el que está obligado a determinarlas en los formatos impresos o usando el programa informático que determina el propio instituto. Para empezar, pues el programa informático es precisamente el SUA. Este es un sistema que está autorizado por el instituto y el patrón deberá presentar las cédulas o la información o documentos que arroja este sistema donde se determinan las cuotas del mes de que se traten. Aquí nos menciona que son mensualidades vencidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú vas a determinar las cuotas del mes de enero, tiene que transcurrir todo el mes para poder considerar todas las incidencias que se generaron en ese periodo, por ejemplo, incapacidades, ausentismos, permisos sin goce de sueldo, em, probablemente algún trámite de inicio de crédito de Infonavit o una suspensión de un crédito o cualquier otra situación. Entonces, se refiere a que debes de generar o calcular estas cuotas del mes de enero que posteriormente serán pagaderas dentro de los 17 días del mes inmediato siguiente, o sea, dentro de los primeros 17 días del mes de febrero. Perdón. A partir del 23 de enero de 2023, la versión más nueva de este sistema es la 362 con el complemento 363. En este complemento ya se está considerando la reforma al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, que está vigente desde el 1 de enero de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se encuentran actualizados los nuevos porcentajes para la cesantía y vejez del patrón, que va en función de las veces suma que representa el salario base de cotización de cada trabajador y también está, pues ya la forma de ajustar los factores de integración de acuerdo a las vacaciones dignas. Si recuerdan,
las vacaciones iniciaban con 6 días antes de 2023, o sea, en 2022 y años anteriores, había una tabla de vacaciones del primer ejercicio, te correspondían 6 días de vacaciones, para el segundo ejercicio te correspondían 8. Entonces, en 2023 se modifican estas vacaciones y se llama ahora vacaciones dignas, que a partir del primer año la ley te otorga 12 días de vacaciones, para el segundo año se aumentan 2, 14 y así sucesivamente hasta llegar al quinto año. Mm, Bueno, entonces aquí nos muestra algunas generalidades del SUA, que pues bueno, nos dice que el mandato constitucional del artículo 123 en la fracción 29 establece el acceso a la seguridad social para los trabajadores, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Entonces, de este hecho nace el uso de la aplicación del SUA, ya que con el SUA vamos a poder determinar las cuotas obrero-patronales, que para 1997 pues ya es un poquito más elaborada la determinación por las ramas de seguridad social y los porcentajes que se utilizan. Antes de esa fecha, el patrón pues utilizaba la forma manual para determinar las cuotas obreras patronales, pero este sistema nos apoya para hacer un poquito más automático la determinación de cuotas obrero patronales. Asimismo, pues nos ahorra muchísimo tiempo, ya que, como lo he mencionado, es de forma automática. Algunos sistemas están empatados con este sistema SUA para algunos sistemas de nóminas para exportar la información generada durante un mes y la exportamos del sistema de nóminas y la importamos al sistema SUA. Más adelante vamos a ver más detalladamente en qué módulo o en qué apartado del SUA es donde se importa con un layout toda la información de tanto del patrón como del trabajador y todas las incidencias que pudiese generarse durante un periodo. Perdón. ¿Quién debe utilizar este sistema? Pues como ya lo habíamos mencionado, la responsabilidad de utilizar este sistema radica en el patrón, quien la utiliza para hacer el entero de sus cuotas obrero-patronales, siempre y cuando tenga más de 5 trabajadores. El, esta condición es para eh, optar por utilizar el sistema SUA. Sin embargo, en caso de tener menos trabajadores, y si le conviene al patrón, pues es opcional utilizar el sistema o bien solamente realizar el pago con las emisiones que publica el Seguro Social mediante la plataforma de ITS. ¿Qué contempla su uso? Bueno, la emisión de la información por los siguientes conceptos. Eh, Estos conceptos, pues básicamente son las ramas de seguridad social, son cuotas obrero-patronales a las cuentas individuales de los trabajadores por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, guardería y prestaciones sociales y aportaciones patronales por conceptos de vivienda, amortizaciones de créditos asignados a los trabajadores por el Infonavit. Pues básicamente el salario ese de cotización es la base por trabajador que se utiliza para determinar cada concepto
Y en función de este salario base de cotización, existe un porcentaje para cada rama de seguridad social. Hay algunas ramas de seguridad social que solamente implican al patrón y otras que son un porcentaje para el patrón y otro porcentaje para el trabajador. Pero pues bueno, este sistema nos arroja esta información. Ya cuando capturaste, no sé, las modificaciones, los reingresos, las altas de trabajadores, que si tuvo ausentismos, que si tuvo incapacidades, el sistema automáticamente ya te determina un importe a pagar por trabajador y un importe por cada rama de seguridad social que corresponde igual, el porcentaje que le corresponde al patrón y el porcentaje que le corresponde al trabajador. El porcentaje que le corresponde al trabajador se retiene vía nómina. Entonces, aquí, ¿qué contempla su uso? Utilizando este sistema, SUA, determinamos una suma de cuota para el trabajador y una suma de cuota para el patrón. La cuota que corresponde al trabajador se compara contra lo que se retiene en nómina. Entonces, teniendo el mismo salario base de cotización en nómina y teniendo el mismo salario base de cotización en el SUA, las cifras deben empatar. Si hay una diferencia, entonces debemos de analizar el porqué de esa diferencia. Ahora bien, una vez que ya se tienen las cédulas determinadas en SUA, también se hace un proceso en el sistema, digo, en la plataforma de ITSE, que es donde el IMSS publica las emisiones mes con mes. Se hace un proceso de confronta donde se comparan las cuotas determinadas por el sistema SUA y las cuotas determinadas que el propio instituto publica con la información que nosotros le hacemos llegar, por ejemplo, información de movimientos afiliatorios de alta, de movimientos afiliatorios de baja. em, entonces, con esa información, el instituto hace una cédula que emite por la plataforma de ITSE, donde ya nos va a decir, ¿sabes qué? De ese trabajador tienes que pagar este importe. Entonces nosotros hacemos una comparación contra lo que arroja el sistema y si hay alguna diferencia, pues también a su vez debemos de analizar esas diferencias. Puede ser que sea por alguna incapacidad que se capturó en el SUA, pero como el instituto no las considera para determinar sus cuotas, el instituto solamente determina las cuotas por días naturales, sin importar incapacidades, sin importar ausentismos, solamente considera movimientos de alta, movimientos de baja, movimientos de modificación salarial. Y eso es todo. Entonces, con esa justificación nosotros podemos empatar estas dos cédulas. Ahora, ¿cuáles son las características de operación? El sistema provee a los patrones las herramientas automatizadas para garantizar que la información y suma de las cuotas y aportaciones individuales sea procesada con la calidad necesaria para que puedan ser individualizadas. Esto quiere decir que el sistema ya está totalmente automatizado, donde nada más con capturar o importar la información de cada trabajador te va a dar un cálculo exacto. Obviamente, para que ese cálculo sea exacto, la información con la que alimentas el SUA debe ser información comprobable, o sea que, por ejemplo, si es un movimiento de alta, que el instituto te emite un aviso de respuesta de ese movimiento y te dice, ok, este movimiento es aceptado, el trabajador se dio de alta a partir de la fecha 1 de enero con el salario base de cotización 200 pesos, entonces tú vas a capturar esa información en el SUA. Y al momento de capturar esa información, cuando determines el cálculo automático, la cifra que te va a arrojar por ese trabajador que fue dado de alta con fecha 1 de enero, va a ser la misma cifra que te va a arrojar la emisión que publica el Seguro Social mediante la plataforma ITS.
Ahora, el sistema determina también el pago de aportaciones extemporáneas, permitiendo la captura de tasas de actualización y recargos que correspondan. Aquí puede pasar esto cuando, por ejemplo, el patrón pues ya tiene ahí su cálculo de cuotas obrero patronales por el mes de enero o por el mes de febrero, y resulta que pues cada patrón depende de los ingresos que entran a la cuenta bancaria, ¿no? Puede ser que sus facturas todavía estén pendientes de cobro y entonces al momento en que dice el Seguro Social que debes de pagar esas cuotas obrero patronales. Por ejemplo, si es de enero, tendría que pagar dentro de los primeros 17 días del mes de febrero. Si en esos 17 días del mes de febrero el patrón no tiene los recursos suficientes para el pago de esas cuotas obrero patronales, porque seguramente uno de sus, de sus clientes le va a pagar la factura el día 20 de febrero. Entonces, hasta el día 20 de febrero, el patrón va a tener los recursos suficientes para pagar las cuotas. ¿Qué, qué implica esto? Que pues ya no va a ser un pago ordinario de las cuotas obrero patronales, sino que se va a tener que pagar fuera de esos 17 días, o sea, se considera como un pago extemporáneo. Por lo tanto, se tiene que pagar, además de las cuotas obrero patronales, recargos y actualizaciones. Entonces, el mismo sistema SUA tiene un apartado donde el patrón puede capturar los factores de índice nacional de precios al consumidor para determinar, obviamente, los factores de actualización y te arroje una cifra de justamente del concepto de actualización. Y otro apartado donde bueno, es el mismo apartado donde puedes capturar el porcentaje de recargo. Dependiendo la fecha que diste de la fecha límite, es conforme te va a calcular los recargos y las actualizaciones, ¿no? O sea, si tú quieres pagar al 20 de febrero, entonces te va a calcular esa partecita del 18 de febrero al 20 de febrero, recargos por ese tiempo, por ese pago a destiempo. Entonces, este sistema tiene esa característica. Puedes capturar los índices, las tasas de recargo para poder realizar un pago extemporáneo. El sistema puede realizar la determinación de diferencias generadas por omisiones o errores involuntarios o por revisión de dictamen por contador público. ¿Qué pasa con las empresas que tienen más de 300 trabajadores? Pues están obligadas a dictaminarse por contador público autorizado. Entonces, este contador va a revisar que, por ejemplo, si tú tienes registrado en nómina un salario base de cotización de 200 pesos, pero en el SUA lo tienes registrado como 150, pues hay una diferencia de 50 pesos. Y de esa diferencia tú no habías estado pagando cuotas obrero patronales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tiene que hacer una corrección por ese dato. Tienes que capturar el salario base de cotización que tienes en nómina en el SUA, y como tú ya hiciste un pago de cuotas oportunamente, pero hasta el momento en que el contador público autorizado detectó que había esa diferencia, entonces lo que tienes que hacer es pagar un complemento o hacer una determinación de esas diferencias que estás omitiendo como patrón. Y el sistema pues está diseñado para realizar ese proceso. Tú ya tienes generado un archivo .sua donde pagaste tus cuotas oportunamente, y vas a tener que generar otro archivo .sua donde ya coloques el dato correcto del trabajador, y el sistema tiene un apartado donde te hace subir el archivo .sua que pagaste oportunamente y el archivo .sua con la corrección del salario base de cotización. Hace los empata o hace una comparación, y al final te arroja otro archivo
ya con la diferencia a pagar. Entonces, esto solamente estoy hablando de un trabajador y de un solo mes. El dictamen, pues, se hace justamente por los 12 meses del mes y, por el total de los trabajadores que tengas en tu plantilla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que alimentamos el sistema SUA para que obviamente, llegado el momento de un dictamen o cualquier otra situación, no tengas o tengas las menos diferencias posibles. Características de operación, pues continuamos con lo mismo. Dice, tiene la capacidad de crear un catálogo con los datos de los trabajadores, sus salarios, sus movimientos e incidencias, facilitando con ello la operación del sistema. Asimismo, considera los mecanismos de mantenimiento y actualización de dicho catálogo. Ok, bueno, pues si bien es cierto, este sistema tiene varios apartados. Por ejemplo, tiene la capacidad de alimentar información de uno o varios patrones, de uno o varios registros patronales del mismo patrón y alimentar toda la información de los trabajadores, como son todos sus datos personales, como es el número de seguridad social, su nombre completo, su RFC, su CURP, el salario base de cotización, la fecha de ingreso, la fecha de baja, el código postal donde está ubicado el trabajador, em, su, su dirección y también, bueno, todos los movimientos originados por cada trabajador, que es sus modificaciones por variabilidad, una alta, una baja, un reingreso, incapacidades por enfermedad general, por maternidad, por riesgo de trabajo. Toda esa información, el sistema la administra y puedes, exportarla en formato TXT, en el formato de Excel, en el formato que a ti te sirva como usuario para manipular la información como tú la necesites. Entonces, todas estas facilidades tiene el sistema. Asimismo, pues, para operarlo, puedes realizar, no sé, un respaldo y subir, información de otro registro patronal, alimentar la información del mes, volver a generar respaldos o restaurar respaldos y, el sistema es muy amigable para procesar información tanto de un registro patronal como de otro registro patronal. Entonces, tiene todas estas características y, pues, como toda tecnología, va día con día van generándose nuevas actualizaciones y, hace que, pues, nuestra vida diaria sea más práctica. El sistema emite como salida a los patrones que lo usen un medio magnético que contiene la información de cuotas y aportaciones individuales de sus trabajadores, con los mecanismos de seguridad necesarios que permiten a las entidades receptoras, bancos, identificar que la información efectivamente proviene del SUA. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú utilizas esta plataforma y alimentas toda la información del mes, tienes los primeros 17 días del siguiente mes para realizar tu pago. Este pago, pues, tiene que realizarse mediante una institución bancaria. Entonces, puede ser directamente en ventanilla, puede realizarse en el portal bancario que, tú del banco que tú tengas cuenta. Entonces, la información que arroja este sistema, pues, ya tiene una forma de identificar que proviene del sistema y, por ejemplo, ya está conectado con otra plataforma que se llama Sipare, donde una vez que tú ya generas tus cuotas obrero-patronales, este sistema SUA te pregunta si ya estás seguro que la información es correcta y que no tienes ninguna omisión y que, ese
ese pago casi empata con la emisión que publica el Seguro Social, entonces en ese mismo instante puedes generar tu línea de captura. Esa línea de captura, pues ya la importas a tu portal bancario o justo con el archivo .sua también puedes realizar el pago de esas cuotas obrero-patronales. Entonces, todos estas características tiene nuestro sistema SUA. Ya puedes realizar directamente desde ahí la línea de captura y las instituciones bancarias tienen la forma de validar que la información que estás presentando proviene del mismo sistema SUA. También permite generar el dispositivo magnético que contenga los movimientos afiliatorios que los patrones deben presentar ante las ventanillas de afiliación del instituto. Volvemos al mismo tema de, por ejemplo, en cuanto a un dictamen, ¿no? El contador público autorizado determina dónde hay una diferencia entre el SUA y el sistema de nóminas de determinado mes. Entonces, tú tienes que generar un archivo con la información correcta y pues al generar ese archivo con la información correcta, pues ya colocaste, no sé, una modificación salarial con el salario base de cotización de 200. Entonces, desde el mismo sistema SUA, puedes generar mediante un dispositivo magnético, llámese, antes eran los discos, los disquetes, ahora ya puedes utilizar una USB. Puedes generar esa información de movimientos afiliatorios y presentarla directamente en la subdelegación. En ese proceso, también ya existen otras herramientas que justo cuando estás realizando el dictamen, puedes enviar esos movimientos mediante la plataforma de ITSE. Ahora, proporciona una serie de reportes que le permiten a los patrones verificar el contenido de la información alojada en el sistema. Justamente les mencionaba que si el patrón ya está seguro que las cuotas obrero-patronales son exactas, que están considerando toda la información procesada durante ese mes, llámese altas, bajas, modificaciones, etcétera, entonces, se genera la línea de captura automáticamente. Pero si no está seguro o, por ejemplo, nada más compara nos vamos de lo general a lo particular. Si compara el monto a pagar contra el monto a pagar que descargó de la emisión y no empata o hay una diferencia que dista mucho, entonces, procedemos a, omitir la generación de la línea de captura, a generar sí el pago y a imprimir, las cédulas mensuales, las cédulas bimestrales, el resumen del pago del mes que estás, determinando. Y entonces te vas más a detalle a comparar las cifras por trabajador, por rama de seguridad social, no sé. Lo que usualmente nosotros hacemos en el área es empatar el número de seguridad social contra el número de seguridad social que arroja el SUA contra el número de seguridad social que arroja la emisión. Después nos vamos a empatar el salario base de cotización y, de forma general nos vamos a empatar las cuotas obrero-patronales. Si hay una diferencia, en cualquiera de los trabajadores que tengas afiliado en el registro patronal, tendrías que irte a analizar por qué de esa diferencia. Tal vez puede ser que no tengan el mismo número, no tengan el mismo salario base de cotización en SUA que en la emisión. O que, por ejemplo, a ese trabajador le capturaste una incapacidad por enfermedad general, 7 días de incapacidad. Entonces, eso está justificado. Si, por ejemplo, hay una diferencia, no sé, muy grande, puede ser que equivocadamente en tu sistema SUA hayas capturado un movimiento de baja, no sé, con fecha 15, ¿no? Y entonces ya nada más el sistema SUA te está calculando cuotas por esos 15 días que estuvo activo el trabajador, pero esa baja no está aplicada en la emisión. Entonces debes de cubrir 100% lo que te marca la emisión.
Si esa baja a lo mejor tú la mandaste, pero en su momento no descargaste el acuse de respuesta del IMSS y el IMSS, detectó, no sé, que el número de seguridad social no correspondía o que el trabajador está de incapacidad y no puedes aplicar un movimiento de baja de un trabajador incapacitado, tienes que analizar todos los detalles de esa diferencia por ejemplo, si la baja no procede, pues debes de eliminarla de tu sistema SUA y debes de calcular el mes completo por ese trabajador para que empate con la emisión. Entonces, justo haciendo ese comparativo, vas a tener, pocas diferencias al final del ejercicio, pocas o ninguna. Ahora, en la página del IMSS tenemos guías de uso de esta plataforma, donde pues prácticamente te dice qué datos debes de capturar en cada apartado, cómo los debes de capturar, si por ejemplo puedes importar datos, qué tipo de archivos debes de utilizar, cuál es la nomenclatura de cada archivo, si debes de utilizar datos alfanuméricos, numéricos, cuál es la estructura, el orden, todo eso te va a mencionar cada uno de estas guías. Entonces, para iniciar tenemos la actualización de datos. En este apartado vamos a encontrar subapartados como son datos de los patrones, de los trabajadores, de los salarios mínimos, del INPC y de los recargos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de datos de los patrones, aquí si le damos clic a patrones, te va a abrir una ventanita donde te va a aparecer toda la información. Por ejemplo, si tienes varios registros patronales, te va a aparecer como un catálogo donde tú vas a seleccionar el registro patronal que quieres procesar. Por ejemplo, no sé, llamemos un grupo de empresas, ¿no? Tienes la empresa A, la empresa B y la empresa C. Si vas a procesar información de la empresa A, te da la opción de elegir la empresa A. ¿Qué datos capturas en este apartado? Vas a capturar el RFC de ese registro patronal, cuál es la razón social, el objeto social de la empresa, em, la dirección que tiene o el domicilio fiscal de la empresa, a qué delegación corresponde, porque dependiendo de la dirección que tenga el registro patronal, el instituto tiene delegaciones o la estructura del Instituto Mexicano de Seguridad Social está dividida por delegaciones y subdelegaciones, dependiendo del cuadrante de la dirección o del domicilio fiscal de la empresa, se asigna a estas subdelegaciones. Por ejemplo, existe, no sé, la subdelegación del Valle, de Piedad Narvarte, varias en la Ciudad de México. Entonces, se asigna la delegación, la subdelegación. También en este apartado vas a asignar, dependiendo del objeto social de la empresa, cuál es la clase de riesgo o la prima de riesgo de la empresa, con la que se clasificó al dar de alta el registro patronal. Tienes que seleccionar cuál es la clase, la fracción, el grupo, el porcentaje de prima, a partir de qué fecha, y esta información de la prima de riesgo se va a actualizar año con año. Ahora, por ejemplo, en el apartado de trabajadores, pues vamos a alimentar toda la información que tengas de los trabajadores, por ejemplo, a qué registro patronal se va, cuál es el número de seguridad social, con qué fecha de alta se dio de alta el trabajador,
el RFC, su CURP, el nombre completo del trabajador, o sea, empiezas con apellido paterno, materno, el nombre, el salario base de cotización, cómo está clasificado el trabajador, si es jornada completa, si es jornada reducida, los datos básicos del trabajador, su domicilio, su código postal, su fecha de nacimiento, si es hombre, si es mujer. em, Vas a alimentar también todas las incidencias generadas desde el inicio de la relación laboral del trabajador en el registro patronal que estás procesando, llámese incapacidades, si tuvo una incapacidad de enfermedad general, si el empleado es, no sé, pensionado, porque cuando un empleado es pensionado, hay ciertas ramas de seguridad social que ya no va a cubrir, ya nada más las ramas de IMSS. Eh, por ejemplo, también vas a capturar, no sé si el empleado tiene algún crédito de Infonavit asignado, qué clase de crédito es, si el factor de descuento es por veces salario mínimo, que ahora es UMI, si es por una cuota fija. Creo que hasta ahorita ya nada más se utilizan esos dos tipos de descuentos. Puedes alimentar también, por ejemplo, si hubo un cambio en el factor de descuento o si hay una suspensión del descuento, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información va a ser capturada aquí en el módulo de trabajadores. Ahora, por ejemplo, en el de salarios mínimos, pues solamente el propio sistema tiene una base, me parece que es hasta 2012. Después del 2012, cada patrón tiene que ir actualizando los salarios mínimos y, por ejemplo, estos se actualizan justamente el 1 de enero, eh, ya que son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, tomas tu plataforma de SUA y actualizas los nuevos salarios mínimos, por ejemplo, ahora de 2024, ¿no? Existe la zona fronteriza, existe los demás estados de la República donde hay un determinado salario mínimo. O bien, pues también los trabajadores pueden tener salarios mínimos profesionales. De acuerdo a lo que se dediquen, se les asigna un salario mínimo. Pero ningún trabajador puede estar cotizando con menos del salario mínimo que se publique el 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, este apartado del impuesto de INPC y recargos es para actualizar las tasas de recargos y los factores de índice nacional de precios al consumidor. Justamente se utilizan para determinar un pago extemporáneo. Ya les expliqué cuál es un pago extemporáneo. Simplemente se tienen que actualizar para que el propio sistema de forma automática nos arroje cuál es la cifra que se tiene que pagar por recargos y actualizaciones cuando estés aplicando un pago fuera de la fecha límite de pago. Em, Bueno, aquí ya les expliqué un poquito de los datos de los trabajadores. Como se puede visualizar, pues está la pantalla y el primer dato que te pide es el registro patronal, que es una clave que el instituto te da cuando vas y te das de alta ante el propio instituto como patrón. El RFC, pues, es la clave que el SAT también te da como contribuyente. Y pues la razón social o el nombre de la persona física o moral se coloca aquí. La actividad económica, o sea, el objeto social que está plasmado en tu acta constitutiva o con la actividad que te diste de alta en el SAT. El domicilio fiscal, que pues radica en el nombre de la calle, el número, la colonia, el código postal, la entidad federativa,
la población o municipio, delegación. El número telefónico es opcional. El área geográfica donde está ubicado el registro patronal, la delegación que le corresponde, la subdelegación, el mes y el año de afiliación y viene abajo el apartado donde viene el detalle de los datos de la prima de regla de trabajo, empezando pues por la clase, la fracción, el nombre del representante legal y hay un apartado donde puedes imprimir o ver toda la información que tienes por cada registro patronal. Ay, voy. Todos estos datos. También, bueno, en este apartado se puede importar de forma automática toda la información del registro patronal. Obviamente el archivo que deseas importar debe tener la estructura básica que, que el mismo sistema te solicita. Por ejemplo, que el registro patronal sea un concepto alfanumérico, que debe de tener un tamaño de 11 dígitos y que su RFC igual sea alfanumérico con un tamaño de 13 dígitos, que la razón social debe tener 50 dígitos, em, a- pero puedes tener menos y rellenar con espacios o con ceros. La actividad económica, el domicilio, el municipio, el código postal, la entidad federativa, cuáles son datos numéricos, cuáles son datos alfanuméricos y cuál es la extensión de cada concepto. Una vez que tienes el archivo importar con la estructura que solicita el propio sistema, se importa la información de forma automática. Y obviamente también te va a dar un mensaje de, ¿sabes qué? La información está correctamente importada o bien te va a arrojar un detalle de si tienes algún error en la nomenclatura que te está pidiendo para que lo corrijas y vuelvas a realizar el intento de importar los datos del patrón. En los datos del trabajador, mismo caso, aquí pues ya lo que les mencionaba, esta es la pestañita que se ve o la ventanita que se ve cuando le das clic aquí en trabajadores, te va a dar el detalle de la información que solicita el SUA como base para poder determinar las cuotas obrero patronales. Lo primero que te va a preguntar es el número de seguridad social, con qué fecha de alta lo vas a dar de alta, cuando se trata de un trabajador nuevo, cuál es el RFC que tiene el asignado el trabajador, la clave o la CURP que está asignada por la RENAPO, el apellido paterno, el materno. Hay algunas personas que pueden tener solamente un apellido, entonces el apellido materno puede ser opcional, lo puedes dejar en blanco. eh, pero pues bueno, el nombre se tiene que capturar tal cual se envió el aviso de afiliación o bien tal cual aparece en el acta de nacimiento. El tipo de trabajador, si es permanente, si es eventual, la jornada, si es completa, si es jornada reducida, si el trabajador es pensionado o sin pensión, si es un trabajador de la construcción, si es el salario base de cotización con el que lo diste de alta, dependiendo de las prestaciones que se tengan. Si son prestaciones mínimas, pues por el factor que arroja eh, por la antigüedad. La clave de ubicación, a lo mejor aquí este dato lo utilizas internamente, por ejemplo, pudieras colocar aquí el número de empleado para identificar de qué empleado estás hablando y
se empata contra el número de trabajador que tienes en tu sistema de nóminas. Am, Perdón. Los datos afiliatorios, como es el código postal, este es muy importante porque de aquí depende en qué clínica se le da atención médica al trabajador, el lugar de nacimiento, a qué se dedica el trabajador, si es hombre o mujer. Por ejemplo, si es hombre, pues no vas a poder capturar una incapacidad por maternidad, ¿no? Eh, la fecha de nacimiento, em, bueno, más bien, aquí puedes, no sé, estar dando de alta a una mujer, ¿no? Y le capturas sexo hombre. Cuando, cuando trates de capturar y se presenta el caso de una incapacidad de maternidad, pues no la vas a poder capturar. La fecha de nacimiento, la unidad de medicina familiar, el tipo de salario, si es fijo, si es variable, si es mixto. Y en este apartado de importación de datos es donde de forma automática vas a hacer la captura no de un solo trabajador, sino de varios trabajadores con datos de afiliación, datos de movimientos afiliatorios, datos de incapacidades, datos de créditos de Infonavit. O sea, en este apartado vas a poder importar toda la información generada durante un mes de todos tus trabajadores. Y este sistema pues también te va a decir, ¿sabes qué? De todos estos movimientos no pasaron estos porque a lo mejor no sé si estás importando un movimiento de baja y el trabajador no está dado de alta, pues te va a decir, oye, ¿a qué trabajador voy a dar de baja si no lo tienes en tu base de datos? Entonces, toda esa información la valida el sistema. Justo lo que les mencionaba, en importación de datos vas a poder realizar la importación de tus trabajadores. eh, Puedes actualizar la información uno a uno, pero como les mencionaba, es invertir mucho más tiempo. eh, y, por ejemplo, hablemos, no sé, de una empresa que tiene 500 trabajadores, ¿no? Y durante el mes hay movimiento de 40 trabajadores, no te va a dar la vida para ir capturando un movimiento por movimiento. Entonces, hay algunos sistemas de nómina que donde puedes exportar toda la información que capturaste durante todo ese mes y puedes, no sé, generar layouts o formatos TXT, que son los que se utilizan para el sistema SWA, donde vas a concentrar toda la información de todos sus trabajadores, o sea, de los que fueron modificados, no sé, las altas, las bajas, las incapacidades, este toda esa información la generas en TXT, de tal forma que en tu módulo de importar datos ya nada más vas a seleccionar, voy a subir información de afiliación, o sea, donde vienen todos los datos de el código postal, del lugar de nacimiento, del sexo, de fecha de nacimiento, etc, etc. O voy a subir, no sé, información de movimientos afiliatorios, o sea, las altas, las bajas, las modificaciones, los reingresos, em, toda esa información la vas a poder importar. Obviamente, estos archivos, si se generan desde el sistema de nóminas, deben de respetar la estructura que señala el propio sistema SUA. Y una vez que ya importaste el archivo, el mismo sistema te va a decir, ¿sabes qué? Los datos fueron importados exitosamente. O, por ejemplo, si estás subiendo información de 40 trabajadores, ¿sabes qué? Solamente se procesó información de 49, digo, de 39 trabajadores y en uno tuviste un error. O sea, estos datos son improcedentes y estos son los errores que se encontraron para que tú, ya sea que lo corrijas manualmente o vuelves a generar tu archivo TXT para volver a importar los datos
los trabajadores. Una vez que los datos han sido importados correctamente, el mismo sistema te arroja un mensajito donde te dice, los datos han sido actualizados satisfactoriamente. Ah, ahora, lo mismo que con el patrón, los formatos de importación deben de respetar cierta nomenclatura. Por ejemplo, que los campos, no sé, de registro patronal tengan de longitud 11 dígitos. O que el número de seguridad social debe de tener también 11 dígitos, ¿no? Incluyendo el dígito verificador. O que el Registro Federal de Contribuyentes debe tener 13 dígitos, o la CURP 18 dígitos, o que el tipo de trabajador debe tener un dígito, o sea, el orden, ¿no? De todos los datos que debe de contener ese archivo TXT. Primero va, no sé, el nombre del trabajador con su apellido paterno, materno y los no, el nombre o nombres, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen dos nombres. Entonces, este nombre debe estar compuesto por su apellido materno, el nombre, y debe tener una longitud de 50 dígitos. El tipo de trabajador, la jornada, la fecha de alta, el salario diario integrado o salario base de cotización, la clave de ubicación, si tiene créditos asignados, cuál es el número del crédito Infonavit, la fecha de inicio del descuento, el tipo de descuento, no sé si es veces UMI o si es cuota fija, pues aquí lo debemos de plasmar el valor del descuento. Si es cuota fija, pues por ejemplo, no sé si son 1,000 pesos, ¿no? Mensuales, pues lo debes de colocar. El tipo si tienes trabajadores pensionados, cuál es el tipo de pensión, em, entre otros datos. Entonces, el total de posiciones que debe de tener este archivo son 164 posiciones o 168 caracteres, ¿no? Y algunas especificaciones donde te dije, no, pues solamente en los datos alfanuméricos, como es alfanumérico, utilizas letras y números. Debes de colocar en las letras que sean puras mayúsculas. O por ejemplo, si no tienes el, el carácter en casos de ñ, utiliza una diagonal. O los campos numéricos donde no reúnen todos la cantidad de números que te requiere el campo, entonces rellena con ceros a la izquierda. En caso de no contar con el dato, colocar todo en ceros. O, por ejemplo, de los trabajadores, em, colocar un signo de pesos entre el apellido materno, paterno y el nombre. Cuestión de, no sé, del salario base de cotización, debes de respetar la nomenclatura de 5 dígitos para enteros, dos para decimales. O sea, todas esas características que te pide el propio sistema SUA deben ser respetadas en cuanto a números, mayúsculas, minúsculas, enteros, decimales, el orden de los conceptos, etc, etc. Y pues es lo que se debe de cuidar cuando tratas de importar información de todos tus trabajadores que se utilizaron durante ese periodo que vas a determinar, cuotas obrero patronales. Ahora, la actualización de salarios mínimos, esto ya se los había comentado. Cuando le das clic aquí en salario mínimo, te aparece esta ventanita. Aquí te dice, ¿sabes qué? Pues tus salarios mínimos están actualizados hasta 2017. Entonces, tienes que actualizar de 2017 y ahorita estamos en el año 2024. Entonces, tienes que meter datos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y el nuevo salario mínimo de 2023, donde pues ya nada más colocas ya no tienes que colocar por zona geográfica, sino ya nada más colocas la zona geográfica A y B, que es
la normal y la zona fronteriza, ¿no? Ok, entonces una vez que ya actualizas esta información, le das a actualizar aquí y el mismo sistema te va a validar estos datos. Te va a decir, ¿sabes qué? No corresponde, no sé de qué forma, pero lo valida y te dice que o sea, te manda un error si los datos no son correctos. En la actualización del INPC y recargos, era lo que les mencionaba, esta tablita debe ser actualizada cuando tus pagos van a ser de forma extemporánea o cuando determinas diferencias o cuando te llegan requerimientos por parte del Seguro Social con las omisiones que ellos detectan, tú debes de corregir tu base de datos y al mismo tiempo debes de actualizar tus tasas de recargo y tus INPC. Este INPC, por ejemplo, aquí está hasta febrero de 2018. Tienes que buscar cuáles son los INPC publicados de febrero de 2018 y si tú vas a determinar diferencias que se tienen que pagar en 2024, entonces tienes que actualizar esta tabla de febrero de 2018 hasta marzo 2024. Entonces tienes que ir mes con mes y una vez que ya actualizaste el primer mes, pues le dices actualizar, el siguiente mes actualizar y se va a ir reflejando aquí en la tablita hacia abajo hasta que llegues hasta el mes de marzo de 2024. Listo. A partir de aquí, mi compañero Francisco nos estará apoyando para darle continuidad a este curso. Nosotros estaremos recibiendo sus dudas o cuestionamientos en el apartado de preguntas y respuestas y por favor no duden en colocar aquí en este apartado en caso de que tuviesen alguna duda. Adelante, Francisco. A ver, un segundito, por favor. Ok, muy buenos días a todos. Eh, Espero que sí me estén escuchando. Sí, sí se escucha, Francisco. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con movimientos afiliatorios. En este apartado de generar movimientos afiliatorios, pues tenemos aquí que se encuentra en esta parte. Nosotros podemos hacer un archivo, como bien lo comenta Diana, un archivo TXT, un layout que se genera en un blog de notas y ahí podemos poner de qué fecha a qué fecha queremos hacer ese layout y poder hacer el envío. Ahí aparece como envío o reenvío, pero en la práctica es solamente generar un archivo que nosotros podemos subir a la plataforma de Elite. Esto es muy rápido, muy práctico, ya en relación a todos los datos que se pusieron en el alta, en la baja o en una modificación de salario, ya se pueden hacer el archivo y el envío al ITSE. Es muy práctico, muy rápido. En realidad no tiene mucha complejidad, pero nos ayuda a que tengamos la opción de hacerlo más rápido y no hacer la captura manual en la plataforma de Leads. Nos vamos a la otra. ¿Sí? Ok.
En este caso es exactamente lo mismo, el archivo que enviamos para las altas, bajas o modificaciones de salario. De misma manera, el mismo sistema ITSE nos apoya en darnos un archivo de respuesta para que podamos verificar que esos movimientos fueron recibidos de manera correcta o en el caso de que exista algún error. Básicamente estos apartados ya casi no se utilizan porque al final es más fácil tener por decir, un sistema que se pueda conectar directamente al ITSE y se hagan de manera automática. Y en muchos casos ya casi es muy esporádico que, que los patrones utilicen ese tipo de apartados. Entonces, realmente no es tan común que se utilicen dentro de las compañías, pero ese es el proceso que tienen ese apartado. Es la lectura del archivo que se envió para validar los datos que hayan sido aceptados de manera correcta y se actualice la base del SUA. Listo. El reporte de estado de movimientos, aquí el sistema nos apoya a generar un reporte, ya sea general o selectivo, de los movimientos que se hicieron a partir del primer día del mes hasta el día final, para que podamos revisar qué es lo que se aplicó, cuándo se aplicó, aparecen todos los datos relacionados por cada uno de los trabajadores, que es su número de seguridad social, su nombre, el salario base de cotización que tiene en ese momento y los datos que tenemos capturados en el sistema SUA. Esto es muy importante que se tenga o que por lo menos se revise para que estemos conscientes de que la información que capturamos sea correcta y no exista algún error al final de hacer una confronta o una conciliación contra el ITSE y, y no tengamos diferencias en la captura o ya sea en lo que nos emite la plataforma ITSE. Bueno, uno de los apartados que también tiene el sistema es de que nos ayuda a hacer la determinación de la prima de riesgo. Ese curso ya lo habíamos visto, pero aquí a grandes rasgos es el tener completamente bien capturadas las que son nuestras incapacidades, ya sean de enfermedad general, de riesgo, maternidad, para que el sistema, cuando nosotros podamos hacer nuestra declaración, el sistema en automático comience a hacer los cálculos pertinentes del patrón a quien corresponda y nos pueda generar al final nuestro archivo DAP para que podamos enviarlo directamente a la plataforma del ITSE y presentar nuestra obligación de la prima de riesgo que se tuvo que haber cumplido en el mes de febrero. Este es un apartado muy sencillo pero muy exacto en el momento de hacer el cálculo, pero repito, es importante tener la información perfectamente bien capturada para que el sistema no tenga ningún error o no se tome una incapacidad de enfermedad general como un riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de capturar cada incapacidad y de qué siniestralidad se refiere. Listo. Tipo de cálculos de cuota obrera patronales. Bueno, aquí, como lo había comentado Diana, hay dos apartados. Uno de pago oportuno, que es el que se hace sin estar fuera del tiempo permitido del pago, y el pago extemporáneo. Si nos damos cuenta, en estas dos pantallitas hay un cambio en el pago no oportuno, te pone el mes, el año en que se va a presentar, pero no te da una fecha de pago. ¿Esto por qué? Porque ya está asignada esa fecha para cuando se tenga que presentar la respectiva cuota ante la autoridad. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. En el caso de que exista que el patrón no pagó en tiempo su cuota, tenemos el apartado de pagos extemporáneos y ahí la diferencia es que tiene una fecha que te pone una fecha de pago, ahí esa fecha la asigna el, el patrón que ya tiene, no sé, ya tiene la fecha próxima a pagar, cuándo la va a hacer, entonces la puede poner ahí y no debe de pasarse de esa fecha. En caso de que suceda otra contingencia, pues tendrá que generar nuevamente otro proceso de pago extemporáneo
para que pueda generarle una nueva línea de captura, porque la que ya creó ya está vencida o ya no se la va a aceptar el portal del banco. Eso sería lo que sucede con ese apartado. Listo. También nos arroja un reporte de cálculo de cuotas obrero patronal, que en el resumen de la liquidación, pues básicamente es el total general de todos los trabajadores y los importes que se van a pagar en dicho mes. Y tenemos también una cédula de detalle en el cual nos representa tanto el nombre del trabajador, su número de seguridad social, los días que laboró, qué salario base de cotización tiene en ese momento, y lo hace de manera detallada, trabajador por trabajador, para que podamos nosotros ver o visualizar de manera más amplia cuánto estamos pagando por cada uno de nuestros colaboradores, y de esta manera tener tanto un resumen como un detalle persona por persona. Listo. Ok. También tenemos un apartado de cálculo de determinación de diferencias. Aquí sí se tiene que tener muchos datos y muchos archivos que tenemos que tener guardados, como es el archivo original con el que se pagó, generarse un archivo con el que se debió pagar, hacer una confronta, porque al final este apartado lo solicita para que haga una confronta y en automático nos determine si tenemos diferencias por el IMSS o por el RCB o por el Infonavit, dependiendo el mes que se esté calculando. Esto lo podemos hacer cuando existan omisiones, por decir un alta que pagamos nuestro seguro social, pero no metimos un alta, entonces podemos hacer el pago de las diferencias para que se pueda enterar a la autoridad y no tener complicaciones de pagos de multa o algunos accesorios que solicita el IMSS. Entonces, es muy importante contar siempre con el archivo original, crear un archivo nuevo, como se debió pagar, y generar un archivo de la diferencia. Entonces, es muy importante contar con todos esos files para que no tengamos complicaciones de generar o tener un número de folio del SUA que sea diferente al que se debió pagar. Listo. El registro de obra, pues, bueno, básicamente es más utilizado para las empresas de construcción, que aquí ellos comienzan a actualizar con el número de seguridad social, en automático nos aparece el nombre del trabajador y nos pide la fecha de inicio en que entra esa obra y cuándo la va a terminar, y nos calcula los días. Y el folio del registro de obra, que este ya se tuvo que haber presentado en la página del ITSE, en el SIDOC, para tener un número de registro de obra y de esta manera poder eh, enviar esos gastos a las diferentes obras que tiene cada patrón en sus diferentes ubicaciones. Listo. Ok, este punto es muy importante. Las utilerías que tiene el IMSS nos ayuda a tener un respaldo que mensualmente es una sugerencia que cada patrón tenga un respaldo de su SUA cada mes que se genere. Esto con la intención de que cuando existan actualizaciones, ya sea de Windows o de algún sistema operativo de nuestras computadoras, luego llegan a chocar con lo que es eh, la- la- los archivos de comandos que tiene el SUA. Es por decir, existen máquinas que trabajan a 32 o a 64 bits, y al momento de hacer el cambio chocan el programa, choca con el Windows, y entonces se tiene que desinstalar al 100% para volverlo a instalar y poder jalar o restaurar un respaldo. Esto es muy importante tenerlo porque si tenemos empresas que tienen más de 30, 40 o hasta 100 trabajadores, es muy difícil, si no tenemos un respaldo, va a ser muy difícil el comenzar a llenar paso a paso cada uno de los trabajadores y los movimientos que tuvo, no sé, en 2 o 3 meses. Entonces es muy importante que mes a mes se tenga un respaldo del SUA. En la restauración,
podemos utilizar el respaldo que hacemos cada mes y podemos instalar o desinstalar el programa las veces que queramos, siempre y cuando tengamos un respaldo y generar nuestra restauración de información que la hace en automático, no tiene, no lleva mucho tiempo el hacerlo, pero nos ayuda mucho en siempre tener la información actualizada y tenerla respaldada para cualquier pérdida de información. Al final, la tecnología no tiene palabra y en cualquier momento nuestros sistemas SUA pueden llegar a fallar. ¿Listo? Ok, dentro de sus utilerías también tenemos un apartado de verificación de archivos de pago. ¿Esto a qué se refiere? Que nosotros tenemos un archivo SUAP ya, un TBK, un respaldo, un pago SUA TBK, que ya tenemos el pago, pero no lo tenemos, no sé, en PDF o no lo tenemos en Excel. Nosotros podemos hacer la verificación desde ahí y checar que el monto que se pagó es el correcto y podemos también enviarlo a Excel o a PDF para tener el soporte documental y poderlo guardar dentro de sus archivos que corresponden para que no tengamos pérdida de información o simplemente para tener la información completa de lo que se hizo en ese periodo que correspondía. Listo, ya. Listo, pues como verán, esta plataforma pues no es tan compleja de manejar. Sin embargo, pues sí debemos de estudiar bien todas las guías que se muestran en la página de links para que en caso de duda, pues podamos aclarar qué datos o cómo deben de estar estructurados para el manejo de información tanto del patrón como del trabajador y a su vez poder generar las cuotas obrero-patronales con exactitud. No sé si, bueno, hasta ahorita no he visto ninguna pregunta en nuestro recuadrito, pero si en el futuro tienen alguna duda, pueden consultar directamente en la página de IMSS o bien puedes colocar por favor en el chat nuestros correos, Francisco. Nos pueden hacer preguntas directas. Claro que sí. Estaremos aclarando en la medida de lo posible. Y pues nada, solamente me queda agradecer por su participación y su atención. Que tengan excelente día y no sean malitos. ¿Me ayudas con la lista también, Francisco? Nos dan unos 5 minutitos en lo que Francisco toma asistencia y creo que sería... Claro que sí. Gracias por los correos. Bueno, la terminación es .mx, gia.mx, para los dos correos. Listo, ya está la lista de asistencia. Listo. Pues nada, muchísimas gracias por su participación y en poco tiempo nos estaremos viendo para impartir el siguiente curso. Por favor, los esperamos. Muchísimas gracias y bonito día. Tengan buen Bonito día. fin de Cuídense semana mucho. también. Hasta luego.